siguiendo estos pasos. Primer paso, detectar el ritmo. ¿Qué tipo de ritmo es? ¿Cómo hacemos para detectar el ritmo? Entonces, el ritmo hay ritmo sinusal, ritmo nodal y focos ectópicos. ¿Cómo sabemos si el ritmo es sinusal? Sí, la onda P es... complejo PQRS está antecedido por una onda P. No, el complejo PQRS, ¿cómo se llama? La con O sea, El complejo no se llama PQRS. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo se...? QRS. Debe haber una onda P, QRS está una antecedido onda por... P antes del QRS. P antes del QRS. Si en todos los registros hay una P antes del QRS, el ritmo es sinusal. sinusal. Si no lo hay, el ritmo es Nodal. nodal. ¿Y qué otra característica tiene un ritmo nodal? Que puede estar P presente en algunas ocasiones. O puede estar invertido. ¿Y qué característica adicional a que no lo hay? El P antes del QRS para ser nodal. Recuerden que el centro primario es el centro sinusal. El centro secundario es el centro nodal, nodo auriculoventricular. Y trabaja a la mitad de la frecuencia del primero. Es la distancia. No. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el ritmo es nodal, la frecuencia cardíaca debe ser muy baja. Hay bradicardia. Frecuencia cardíaca. ¿Cómo determina la frecuencia cardíaca? Con los intervalos R, R. Pues aquí habrá, después de la T, ¿qué sigue? Sigue el segmento. ¿Cómo se llama ese segmento? P. Ah, Y si aquí hay otra P, este segmento, ¿cómo se llama? Pues se llama TP. Y después de P, pues viene otro segmento. ¿Cómo se llama ese segmento? PQ. ¿Qué sigue? PQ. Entonces ahí viene el otro complejo. Entonces aquí vendrá otra R. Entonces entre una R y la otra R hay un intervalo RR. Ese nos sirve para calcular la frecuencia cardíaca. ¿Cómo lo hacemos? Midiendo el tiempo que hay entre una R y la otra. ¿Cuánto tiempo hay? El papel va a circular a 50 milímetros por segundo. Va a circular el papel. Pero que hay dos velocidades de circulación: 25 y 50. Si el papel circula a 50 milímetros por segundo, cada milímetro, ¿cuánto tiempo es? ¿A cuánto tiempo equivale? Entonces, 0.04. No, 0.0 25. 2 segundos. 0.4 si es 25. 25. Si es el doble, pues el tiempo es la mitad. 0.02 segundos. Entonces, cuentan cuántos milímetros hay entre una R y otra, por eso es papel milimetrado en el registro. ¿Cuántos milímetros hay entre una R y otra? Esos milímetros los multiplican por el tiempo y obtienen el número de segundos de qué. Entre una R y otra, ¿qué debe haber? Entonces una frecuencia cardíaca. Entre R y R hay un ciclo cardíaco. Entre una R y otra hay un ciclo cardíaco. Entonces, hacen una regla de 3. Aquí van a tener unos segundos. Entonces, tienen X segundos. Esos X segundos equivalen a un ciclo cardíaco. En 60 segundos, ¿cuántos hay? Hacen una regla de 3 y calculan la frecuencia cardíaca. Como entre una R y R el tiempo no es igual entre todas, hay que sacar promedios. En el registro tiene como unos 5 máximo, unos 5 ciclos van a aparecer en el papel. Le sacan los promedios de esos 5 ciclos. Promedio el tiempo de esos 5 ciclos para obtener entonces, de esa manera, el tiempo promedio para calcular, hacer la regla de 3. A ver cuánta es la frecuencia cardíaca. A ver si esa frecuencia cardíaca del electro coincide con la que van a obtener por el método de... ¿Qué método utilizan para calcular la frecuencia cardíaca sin el electrocardiograma? Auscultación. La auscultación. ¿Y trajeron con qué auscultar? Luego de eso, entonces viene el siguiente paso: el eje eléctrico. ¿Cómo se calcula el eje eléctrico? ¿Qué es el eje eléctrico? El eje eléctrico es el vector único de despolarización. Vector único de despolarización, eso se llama eje eléctrico. Generalmente el eje eléctrico debe estar ubicado en este cuadrante del plano cardíaco. En este cuadrante debe estar ubicado.
Entonces, ¿cómo se calcula el eje eléctrico? Midiendo los QRS de la derivación D1 y de la derivación ABF. En el plano cardíaco, ¿dónde está ubicado D1? A los de menos 120 a 60. ¿D1? ¿De uno? De En uno. la línea- Ah, ese era en la 180. Ahí la tienen. O sea, ¿entre qué? Entre 0 y ¿Cero? 180. Y menos o más 180 grados. Recuerden que si van por este lado es menos, si van por este lado es más. Y la ABF De está 90 a menos 90. entre los menos 90, estaría aquí, menos 90, y aquí los 90. 90 positivos. Y ahí está ABF. Entonces, ¿por qué utilizamos esas dos derivaciones? Porque coinciden con los planos con los ejes del plano cartesiano. D1 es el eje de las X. ABF, El eje de la el eje Y. de la Y. Entonces podemos ubicar esas dos derivaciones para poder ubicar o para poder trabajar como si fuera un plano cartesiano. ¿Y cómo obtenemos los puntos? Los puntos los obtenemos con el QRS y esas dos derivaciones. ¿Cómo se mide el QRS? Se miden las ondas negativas y las ondas positivas. ¿Qué se le mide? El número de cuadritos que tenga, o sea, el número de milímetros. Si es Q, pues el valor será negativo. Si es R, el valor será positivo porque la onda es positiva. Si es S, pues obviamente el valor será negativo. Entonces, de cada una de esas derivaciones vamos a obtener unos puntos. Tenemos los puntos de D1, obtenemos los puntos de ABF, cruzamos esos puntos y por ahí va a pasar el eje eléctrico. Se miden los grados que tiene ese eje eléctrico y se reporta. Entonces recuerden que el eje eléctrico puede estar desviado hacia la izquierda o hacia la derecha. Desviaciones que pueden ser de origen anatómico o de origen eléctrico. Vamos a ver qué posición tiene el corazón de este animal. Entonces así se mide el eje eléctrico. Luego van a medir la configuración de la onda T, de la onda P. ¿Qué se le mide a la onda P? Que sea una onda redondeada, no picuda. Las ondas picudas son las del complejo QRS. La onda P y la T deben ser redondeadas y no tener ninguna melladura. ¿Qué es una melladura? Que tengan bordes irregulares en la cúpula. Debe ser redondeada, sin melladuras. Y además que siempre ocupe la misma posición en cada uno de los registros. Siempre ocupe la misma posición, no que se vaya corriendo. Si se va corriendo y comiéndose el segmento ST, eso es una normalidad, es un tipo de arritmia. Entonces debe tener siempre la misma posición. Luego miramos el segmento PQ. Segmento PQ, ¿cuál es el segmento PQ? Final de P, inicio de Q. Este sector es el PQ. Ese segmento es supremamente importante medirlo. ¿Qué es lo que se le mira a ese segmento? Que siempre tenga la misma duración en cada uno de los ciclos y en cada una de las derivaciones. Vamos a tener 6 derivaciones, cada derivación mostrará unos 5 ciclos. Entonces 6 por 5, 30. Entonces habrán 30 registros, van a mirar 30 segmentos PQ y todos deben tener la misma duración. Si no tienen la misma duración, ahí también tenemos un problema ya patológico. Es otro tipo de arritmia cardíaca. Entonces, eso es importante en ese segmento. El intervalo QRS. ¿Cuál es el intervalo QRS? Desde el inicio de Q al final de S. Eso se llama intervalo QRS. ¿Qué se le mide? El tiempo. ¿Cuánto tiempo hay entre el inicio de Q y el inicio de S? ¿Y al final de ese o el inicio El de ese? final de S. El final de S. Y entonces, ¿qué se le mide? Pues que si los tiempos de ese QRS son acordes con los tiempos determinados por la literatura. Este no es el único perro que hay en el planeta de esta raza, hay millones. Y para ello ya existen los parámetros establecidos de un electrocardiograma. De modo que hay que mirar si lo que van a tener de este ejemplar corresponde a la normalidad establecida para ese ejemplar, para esa raza. Y si está más corto, se llama QRS angosto. Si está más largo, QRS ancho. Ambos son anormales.
tanto el angosto como el ancho son anormales. Es lo que queremos determinar, si es normal o es anormal. URS. El segmento ST. ¿Cuál es el segmento ST? El final de S y el comienzo de T. Segmento ST. ¿Qué le vamos a mirar a eso? Lo importante es que ese segmento sea totalmente Plano. ¿y cómo le llama a la línea que es plana? Isoeléctrica. Isoeléctrico. El segmento sea isoeléctrico. Siempre debe ser isoeléctrico. Ni caído ni elevado. Ni echado para arriba ni echado para abajo. Debe ser isoeléctrico. Eso es lo más importante de eso. Que el segmento sea totalmente isoeléctrico. El intervalo QT. ¿De dónde va el intervalo QT? Desde el inicio de Q hasta el final de T. Inicio de Q, final de T, intervalo QT. Ese intervalo cambia con la frecuencia cardíaca. O sea, no importa mucho la duración, porque cambia con la frecuencia cardíaca. Como cambia con la frecuencia cardíaca, hay que hacer una corrección. Y esa corrección se llama QT corregido. Entonces, ahorita, en el preinforme que van a presentan el valor promedio del QT, sin corrección. Que para corregirlo se necesita una expresión matemática que van a consultar. ¿Cuál es la expresión matemática que se utiliza para hacer el QT corregido? En el informe final, pues van a presentar ese dato. Y van a determinar si ese QT corregido está aumentado o está acortado, de acuerdo a lo que indica la literatura para esa raza, esa especie, ese color, ese tamaño, ese peso. El dueño. Si lo dice también. Pues dice, para el dueño tal, debe ser esto. Para el dueño plano, debe ser tal y tal. ¿Sí se ve así? Bueno, entonces determinan ese QT corregido en el informe final. En este, el QT simple se le llama. QT simple, el valor que tenga QT. ¿Por qué es importante? Porque si el QT corregido está prolongado, es una advertencia, dice el electrocardiograma, ese animal puede morir en cualquier instante. Puede tener lo que llama la muerte súbita. Si el QT corregido está prolongado, hay probabilidad de muerte súbita. Dice en clase. El noveno punto son las anormalidades que observen en el registro. Anormalidades. Entonces, un registro tuvo P, otro no lo tuvo, uno que tuvo dos P's. Anormalidades. Si hay melladuras en las ondas, es anormalidades. En fin, miran detalladamente cada uno de los registros de cada una de las derivaciones y van a determinar si hay anormalidades. Y ya para el informe final van a determinar parámetros de ondas, segmentos e intervalos. Ese no es para este preinforme, para el final. Parámetros de ondas, segmentos e intervalos. O sea, hasta el informe solo es hasta el 8. Las ondas tienen dos variables. El tiempo que dura la onda y la magnitud de la onda. Tiempo en segundos, magnitud en milivoltios. Entonces hay que determinar para cada onda cuál es su parámetro. Y si ese parámetro está acorde con la normalidad para la especie. ¿Para qué? Para determinar si los parámetros están normales o no. Porque ¿qué es lo que queremos establecer con este ejercicio? No vamos a hacer ningún diagnóstico patológico. Lo que queremos establecer es si el electrocardiograma es normal o es anormal. Eso es el objeto de este test. ¿Normal o anormal? Indicativo de que una onda P no sea redonda, ¿eso es de un soplo? No. Los soplos no se pueden determinar por el electrocardiograma. El soplo es una normalidad sonora. Entonces, ¿cómo lo detectamos? Auscultación. Con la auscultación. Y si uno quiere precisión de qué genera ese ruido, pues toca hacer un ecocardiograma. Pues ahí se determina si el soplo es por insuficiencia, por estenosis, cuál de las 4 válvulas son las que está generando el soplo. Eso se puede determinar únicamente con el ecocardiograma. Con el fonograma, con el fonendoscopio, pues puede determinar el soplo, pero no de dónde es. Bien, eso es entonces, a ver.